Proverbios capítulo 8, versículos 1 al 21. Y leo para ustedes la palabra del Señor. ¿No clama la sabiduría y da voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces. Oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. Oíd, porque hablaré cosas excelentes y abriré mis labios para cosas rectas, porque mi boca hablará verdad y la impiedad abominan mis labios. Justas son todas las razones de mi boca, no hay en ellas cosa perversa ni torcida. Todas ellas son rectas al que entiende y razonables a los que han hallado sabiduría. Recibid mi enseñanza y no plata, y ciencia antes que el oro escogido, porque mejor es la sabiduría que todas las piedras preciosas, y todo cuanto se puede desear no es de compararse con ella. Yo, la sabiduría, habito con la cordura y hallo la ciencia de los consejos. El temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Conmigo está el consejo y el buen juicio. Yo soy la inteligencia, mío es el poder. Por mí reinan los reyes y los príncipes determinan justicia. Por mí dominan los príncipes y todos los gobernadores juzgan la tierra. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. Las riquezas y la honra están conmigo, riquezas duraderas y justicia. Mejor es mi fruto que el oro y que el oro refinado, y mi rédito mejor que la plata escogida. Por vereda de justicia guiaré, por en medio de sendas de juicio, para hacer que los que me aman tengan su heredad y que yo llene sus tesoros. Amén. Amén. Salomón, como si se tratara de un testigo presencial, nos relató en el capítulo 7 la historia de un joven falto de entendimiento, el cual, en medio de la oscuridad y las tinieblas de la noche, pasaba por la calle junto a la esquina y camino hacia donde se encontraba la tentación, la casa de ella. Esta mujer, que por cierto era casada, sabiendo que este joven falto de juicio podría ser una presa fácil, le sale al encuentro, dice que con atavío de ramera y actuando en el secreto de las sombras de la noche y desobedeciendo las leyes de Dios y sus votos matrimoniales, se asió del ingenuo joven, abrazándolo y besándolo sin recato. Luego de subirle el ego al joven por medio de sus palabras lisonjeras, esta mujer trata de seducirlo, describiéndole la sensualidad de su habitación. Colchas recamadas con cordoncillo de Egipto, el lecho perfumado con aroma de mirra, aloes y canela, y luego lo invita a embriagarse de amor con ella
hasta la mañana. Le asegura al joven que puede estar tranquilo, que no van a ser sorprendidos por el marido, ya que éste estaba en un viaje de negocios y no llegaría sino hasta el día señalado. El joven insensato, incapaz de resistirse a la suavidad de las muchas palabras de esta mujer, persuasivas, seductoras, dice que se marchó tras ella a su casa como el buey que va camino al degolladero. El proverbista concluye diciendo que a muchos, incluso a los más fuertes, esta mujer ha hecho caer heridos o muertos. Dice el versículo 27 del capítulo 7: camino al Seol es su casa que conduce a las cámaras de la muerte. Pero ahora, y en contraste con aquella mujer adúltera, personificación de todo lo que es inmoral, impuro, infiel, mentiroso, carnal e impío, Salomón pasa a hablarnos de una mujer virtuosa, la sabiduría, personificación de todo lo justo, de todo lo recto, de todo lo honroso, de todo lo puro y verdadero. En otras palabras, pasamos de las pantanosas llanuras de la degradación del pecado a las colinas de la santidad. Como hemos podido ver hasta esta parte de nuestro estudio de Proverbios, la sabiduría ha sido el tema central. Pero es aquí, en el capítulo 8, donde alcanza su clímax. La presentación completa de la sabiduría y su forma de actuar alcanza su máxima expresión. De hecho, este capítulo ha sido considerado como la cima del discipulado cristiano. Hoy estudiaremos solamente la primera parte de este precioso capítulo, el clamor de la sabiduría. Y lo haremos en 3 encabezados. Primero, veremos la invitación de la sabiduría, versículos 1 al 5. Luego veremos las virtudes de la sabiduría, versículos 6 al 11, y finalmente las recompensas de la sabiduría, versículos 12 al 21. La invitación, las virtudes y las recompensas de la sabiduría. Veamos pues en primer lugar la invitación de la sabiduría. Dicen los versículos 1 al 5. ¿No clama la sabiduría y da su voz la inteligencia? En las alturas junto al camino, a las encrucijadas de las veredas se para. En el lugar de las puertas, a la entrada de la ciudad, a la entrada de las puertas da voces: oh hombres, a vosotros clamo, dirijo mi voz a los hijos de los hombres. Entended, oh simples, discreción, y vosotros necios, entrad en cordura. La mujer seductora del capítulo 7, como vimos, sale al acecho, secretamente y en medio de la oscuridad. Sale al encuentro de los insensatos para seducirlos con su lisonjería y llevarlos como ave a la red. Sus palabras blandas traen consigo heridas, vergüenza, afrenta, y sus caminos conducen a la muerte. En cambio, la sabiduría, que es mujer ejemplar,
se muestra abiertamente en los lugares públicos, en los lugares altos, en los caminos y las rutas comerciales, en las encrucijadas de las veredas y junto a las puertas de la ciudad, que era donde se tramitaban los casos de demandas y se llevaban a cabo los negocios. Ella, dice el proverbista, se da a conocer allí donde la gente se reúne y clama desde donde pueda ser escuchada los beneficios de una vida sabia. No hay nada de solapado, oculto, ni de astuto o calculado en la sabiduría. Dice el versículo 4 que su invitación se dirige a los hombres e hijos de los hombres, es decir, a toda la humanidad. Mujeres, niños, jóvenes, ancianos, ricos, pobres, blancos, negros, pero específicamente leemos en el versículo 5 que llama a los simples y a los necios. Y cuando habla de simples, el texto se refiere a los ingenuos o inexpertos, aquellos que son vulnerables a cualquier influencia, que son fácilmente sacudidos y llevados de aquí para allá por todo viento de doctrina. Los necios, por su parte, son aquellos indiferentes a la moralidad y orgullosos de su propia ignorancia. A estos clama la sabiduría diciendo: escúchenme, simples, para que adquieran prudencia, discreción, discernimiento. Es un clamor. Presten oído, necios, para que actúen con sensatez y aprendan a ser entendidos. Como podemos ver, tanto la mujer adúltera como la sabiduría apelan al ingenuo y al necio. Solo que la alborotadora y rencillosa lo hace para guiarlos por camino de perdición. Y la virtuosa, en cambio, por sendas de vida. La sabiduría divina clama con un sentido de urgencia, porque desea ahorrarles a los jóvenes muchos problemas y momentos de tragedia y dolor, fruto de la engañosa y pecaminosa sensualidad de este mundo. Se trata de la salvación o de la perdición eterna del alma. No es un asunto pequeño. Y es precisamente por eso que vemos a lo largo de estos primeros capítulos de Proverbios la insistencia en prestar oído a la invitación clamante de la sabiduría. Dice, por ejemplo, el capítulo 2, versículo 2, haciendo estar atento tu oído a la sabiduría. El 4:1 dice, oíd, hijos, la enseñanza de un padre. Dice el versículo 10 del capítulo 4, oye, hijo mío, y recibe mis razones. 4:20, hijo mío, está atento a mis palabras, inclina tu oído a mis razones. 5:1, hijo mío, está atento a mi sabiduría y a mi inteligencia, inclina tu oído. 5:7, ahora pues, hijos, oídme. 7:24, ahora pues, hijos, oídme y estad atentos a las razones de mi boca. 8:6, oíd, porque hablaré cosas excelentes. 8:32, ahora pues, hijos, oídme. 8:34, bienaventurado el hombre que escucha. Como vemos, se trata de un llamado, de un clamor, una invitación persistente y de carácter
urgente. Lo que está en juego no es solo la vida en este mundo, sino también en el venidero. Ahora bien, la invitación de la sabiduría no solo se dirige a los jóvenes insensatos e inexpertos. Ella clama también al sabio. Dice Proverbios capítulo 1, versículo 5: oirá el sabio y aumentará el saber, y el entendido adquirirá consejo. Y es que el sabio, mis hermanos, no es ese sabelotodo que siempre se sienta en la palabra y nunca escucha a nadie. No, por el contrario, el sabio es una persona enseñable. Es el que sabe que no sabe nada como se debe saber. Ese es el sabio. Y en este punto es importante también recordar que esta sabiduría de la que estamos hablando no es la sabiduría del mundo, la cual nos dice la Biblia que es necedad para Dios. Estamos hablando de la sabiduría que viene de lo alto. Esta sabiduría celestial que es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía, y que está edificada sobre el temor reverente del Señor y su santa palabra. No debemos confundir, pues, información con sabiduría. Vivimos días en los que abunda el conocimiento, pero escasea la sabiduría. Días en que los hombres pueden enviar un vehículo no tripulado hasta Marte, pero no saben cómo vivir aquí en la tierra. Días en que los hombres conocen mejor que nunca la creación, pero no glorifican al Creador ni le dan gracias. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Por lo tanto, esta invitación de la sabiduría divina se extiende a todos nosotros. A todos nosotros. Ella busca discípulos que la sigan tanto entre los entendidos como entre los simples. Lo que tiene que comunicar es de suma importancia y beneficio, y las recompensas por prestar atención a su clamor son grandes e incorruptibles. Y lo más impresionante de todo esto, mis hermanos, es que antes de que cualquiera de nosotros buscara alcanzar la sabiduría, ella ya nos estaba buscando. Ahora el proverbista pasa a describir el carácter de las enseñanzas de la sabiduría, y es justo ese nuestro segundo encabezado: las virtudes de la sabiduría, versículos 6 al 11. Y en estos versículos se nos presenta la rectitud e integridad de la sabiduría. Y noten que en el versículo 6 nuevamente se usa el imperativo oíd, el cual es la palabra hebrea Shema, la misma que encontramos en el conocido pasaje de Deuteronomio capítulo 6:4, que dice: oye Israel, Shema Israel. Este Shema no implica solamente oír, sino oír inteligentemente, con atención y en disposición a obedecer. De manera que Salomón lo que nos está diciendo es: escuchen atentamente a la sabiduría, porque ella enseña cosas excelentes,
rectas, verdaderas y justas. De sus labios no sale ninguna impiedad, ni de su boca cosa perversa o torcida. Pues ella, la sabiduría, detesta tales cosas. Y todo aquel que posea un poco de discernimiento y entendimiento se dará cuenta de que sus palabras son rectas y razonables, claras e irreprochables. Pero el proverbista no termina ahí con su descripción de las virtudes de la sabiduría, solo que ahora en el versículo 10 pasa del imperativo oíd al imperativo recibid. Pasa del oír al recibir, es decir, tomen, acepten, reciban la enseñanza y la ciencia de la sabiduría, porque es mejor que la plata y el oro puro. Es mejor que las piedras preciosas, y ni lo más deseable del mundo se le puede comparar. En otras palabras, el valor de la sabiduría celestial sobrepasa a la riqueza terrenal. Ningún tesoro material puede igualarla. Además, ella conduce a sus alumnos por sendas de justicia, integridad y paz, cosas que ni la plata, ni el oro, ni las piedras preciosas pueden comprar. Alguna gente dice: la tranquilidad no tiene precio. Ahora imagínense las virtudes que esta sabiduría nos ofrece. Tales cualidades, de acuerdo con el proverbista, son de mayor valor que cualquier otra cosa que se pueda desear en este mundo, y haremos bien si las recibimos por medio del oír atentamente su recta enseñanza y recibirla. Hermanos, el propósito de estas palabras es que apreciemos y valoremos la sabiduría divina. Que no nos limitemos solo a leer o a estudiar el libro de Proverbios, sino que aceptemos y atesoremos en nuestros corazones sus consejos y vivamos conforme a ellos. Que seamos hacedores de la palabra y no solamente oidores. Y las preguntas que surgen en este punto son: ¿cuál es tu actitud hacia la sabiduría de Dios? ¿Estás siendo un oidor descuidado y olvidadizo de sus consejos? ¿O estás no solo prestando oído atentamente, sino también guardando sus enseñanzas en tu corazón? ¿Estás procurando vivir de acuerdo a la instrucción divina? Amados, no solo debe haber en nosotros un profundo deseo de oír a Dios hablándonos en su palabra, sino también una disposición a aceptar y a hacer lo que Él dice. Esta idea nos conduce a nuestra tercera y última reflexión: las recompensas de la sabiduría, versículos 12 al 21. Y aquí es importante subrayar que el enfoque principal del pasaje sigue siendo la sabiduría misma y no las recompensas que ella proporciona a sus seguidores. El enfoque sigue estando en la sabiduría. Y dicho esto, vemos pues en el versículo 12 que la sabiduría y la cordura viven en la misma casa.
habitan juntas. Así que si alguno tiene sabiduría, tiene también la ciencia de los consejos, es decir, el conocimiento y la discreción para la conducta en los asuntos de la vida. Asimismo, hay cosas con las cuales la sabiduría no vive y son cosas moralmente opuestas y ella las aborrece. Las vemos en el versículo 13, donde dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino y la boca perversa aborrezco. Por tanto, la persona que realmente ha oído y ha recibido en su corazón la sabiduría de Dios, ama lo que él ama y aborrece lo que él aborrece. Dicho de otro modo, una persona que teme a Jehová y que por lo tanto es sabia, aborrece toda clase de mal, la soberbia, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Luego, en los versículos del 14 al 21, podemos ver otras recompensas o beneficios de la sabiduría. Dice el versículo 14, parte A, buen consejo. Luego vemos buen juicio, 14b, o prudencia, 14c, inteligencia, 14d, el poder moral para hacer lo bueno y resistir el mal. Versículos 15a y 16a, capacidad para dirigir, habilidad para determinar y juzgar con justicia. Versículos 15b y 16b, o sea que los reyes, príncipes y gobernadores que dirigen y que lo hacen bien y dictan leyes justas, lo hacen cuando poseen la sabiduría de Dios. El hecho, por ejemplo, de que muchos de los reyes de Israel y Judá y de los pueblos vecinos no hayan legislado justamente, muestra que carecían de la justicia divina, pues el éxito del gobernante radica en una sabiduría aplicada. Y cualquier parecido con nuestra realidad actual no es pura coincidencia. Continuando con las recompensas de la sabiduría celestial, vemos en el versículo 17a, amor y compañía, fácil acceso a aquellos que la buscan diligentemente. Versículo 17b, es decir, la sabiduría está disponible para todos, pero solamente la hallan aquellos que la aman y la buscan con esmero, aquellos que interesadamente y con fe la suplican a Dios en oración, como dice Santiago: si alguno de vosotros tiene falta de sabiduría, ¿qué? Pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. El versículo 18 vemos riquezas duraderas o trascendentes, eminentes, acompañadas de justicia y honra. En otras palabras, las riquezas que adquiere el poseedor de la divina sabiduría son genuinas y son celestiales. Son riquezas que ni la polilla ni el orín corrompen, ni los ladrones pueden minarlas o hurtarlas. Pero hay más recompensas todavía. Dice el versículo 19: un carácter más valioso que el oro refinado y que la plata escogida. Versículos 20 y 21: guía por sendas de justicia y juicio, proveyendo de tesoros abundantes. Y aquí es importante aclarar que aunque la prosperidad material también está incluida, ya que la persona que maneje sabiamente su economía puede llegar a vivir tranquila y reposadamente, recordando además que prosperidad no significa tener de sobra. No obstante, las bendiciones supremas
del camino de la sabiduría son el favor y la amistad de Dios. La sabiduría debe conducirnos a tener una mejor relación con el Señor por encima de todas las cosas, porque de eso va a depender todo lo demás. Este es pues el clamor de la sabiduría: que se dediquen con perseverancia a escucharla y a seguirla, porque su instrucción es la guía más segura para adquirir la prudencia necesaria para vivir una vida santa y apacible en comunión con Dios. Ella es árbol de vida a los que de ella echan mano, y bienaventurados son los que la retienen. Ahora bien, esta sabiduría clamante no es una mera figura retórica o una representación abstracta o etérea. Esta sabiduría es una persona. Esta bendita sabiduría se humanó y habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Jesucristo, Él mismo en persona, es la sabiduría de Dios. En Cristo Jesús la sabiduría ha llegado a nosotros en carne. Si el camino engañoso de la mujer adúltera conduce a la muerte, Cristo es el camino que conduce al Padre, la verdad que libera al hombre y la vida que produce comunión con Dios. Él es la sabiduría que, puesta en pie y alzando su voz, invita a todos diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. A pesar de que la humanidad se rebeló contra el Padre y despreció al Hijo, la sabiduría divina, Cristo Jesús, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento, continúa clamando en las calles, proclamando públicamente el temor de Jehová a los hombres e invitando a las gentes a recibir un tesoro más valioso que el oro y la plata y las piedras preciosas: el regalo de la vida eterna en Él. Y el que le oyere, dice Salomón, habitará confiadamente y vivirá tranquilo, sin temor del mal. Amigo, para ser salvo debes someterte a Cristo, oírlo y recibirlo como la sabiduría de Dios. Al final, los hijos de la sabiduría serán solo aquellos que fueron lo suficientemente sabios como para oír y recibir de todo corazón el mensaje de Jesús. Muchos creen que por tener buena educación, muchos libros leídos o hablar varios idiomas ya lo han alcanzado todo. Y no estoy diciendo que no hay que estudiar ni nada por el estilo, pero
tanto el culto como el ignorante son igualmente pecadores. Ambos necesitan a Cristo urgentemente. Ni el culto ni el ignorante podrán agradar a Dios jamás sin Cristo en sus vidas. Pero, dice el proverbista, vendrá el día en que le llamarán y ya no responderá. Le buscarán de mañana, mas no lo hallarán. Por tanto, amigo, abandona hoy mismo el camino de los pecadores, el camino de la mujer extraña, de los perezosos, y haz caso a la reprensión y al llamado de Cristo. Haz caso al clamor de la sabiduría. Rechazar o hacer caso omiso a su invitación te traerá graves consecuencias, y no solo en esta vida, sino también en la venidera. Joven, quizás te dicen tonto, bobo, porque no estás aprovechando tu juventud viviendo en el desenfreno del mundo. Te dicen que eso de los principios cristianos es para medievales, pero que la ciencia y las sociedades hoy ya han avanzado muchísimo. La sabiduría de este mundo te dice que tienes que experimentar para saber si algo es bueno o no. Padres, seguramente la sabiduría del mundo ya les ha dicho que permitan que sus hijos se expresen libremente y que no los obliguen a nada, y mucho menos a venir a la iglesia un domingo. Que cuando ellos sean adultos decidan qué quieran ser, si cristianos, budistas, ateos, hombres, mujeres, animales, lo que sea. El libre desarrollo de la personalidad. Y así podríamos seguir con la lista de enseñanzas con las que la sabiduría de este mundo nos bombardea a diario y por todos los medios posibles. No obstante, mis hermanos, nuestra norma de vida no la encontramos en el mundo, la encontramos en Cristo, que es poder de Dios y sabiduría de Dios. Óiganle, recíbanle, para que sean sus sabias y santas enseñanzas las que moldeen cada aspecto de sus vidas y disfruten así de sus recompensas aquí y en la eternidad. Ahora les pregunto, ¿a quién van a oír? ¿A la mujer extraña? ¿A los burladores? ¿A los insensatos? ¿O a Cristo? ¿Qué camino quieren seguir? ¿El de los impíos que conduce a la muerte? ¿O el de Cristo, quien es el camino, la verdad y la vida? Que el Señor nos dé su gracia para seguirlo a Él y solo a Él. Oremos. Padre bueno, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por esta preciosa porción de tus escrituras que nos has permitido hoy meditar y reflexionar. Te rogamos, Señor, que nos des oídos abiertos para escuchar tu clamor. Te rogamos que dispongas nuestros corazones
para recibir tu palabra, atesorarla. Que nos ayudes, oh Santo Espíritu de Dios, para que no seamos solamente oidores pasivos, desenterados, sino oidores atentos y hacedores. Permite, Señor, que nuestros pies sean guardados del camino de la adúltera y guía nuestros pasos por las sendas de la justicia, de la verdad y de la rectitud de la sabiduría divina. Continúa, Señor, moviendo nuestras almas para que escuchemos tu palabra, para que atendamos a su clamor, para que vivamos conforme a ella y que seas tú quien moldee nuestras vidas. Que sea tu palabra, Señor, la que nos guíe, que caminemos por tus pisadas y no por las de este mundo. Guárdanos del mal camino, guía y dirígenos para que caminemos por tus sendas. El camino que es Cristo, la verdad que es Cristo y la verdad que es Cristo. En su nombre te lo rogamos, Padre. Amén. Amén.